los automatismos pues son un tipo de controlador cableado que, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita, pues había en el momento en que se requiriera cualquier actualización o cualquier cambio, pues era necesario utilizar diferentes componentes y realizar diferentes conexiones. Con este tipo de controladores que vamos a ver ahorita, pues esos cambios van a ser en software, va a ser mucho más rápido y mucho más precisa el hecho de analizar cualquier falla en el dispositivo. Lo que vamos a ver entonces es una introducción breve a lo que son los PLCs. Los PLCs son los controladores lógicos programables, esas son las iniciales de su nombre. Vamos a identificar de pronto qué tipos de PLCs hay y un poquito de cómo fue esa introducción para enfocarnos en lo que es el lenguaje ladder, que es en realidad lo que nos interesa en estos momentos. La ventaja de ladder es que nosotros pues, ya venimos manejando automatismos y el cambio pues, es muy sencillo, es un cambio más bien de protocolo, de cómo se muestra, más no la lógica, porque la lógica se sigue manteniendo de la misma manera como veníamos trabajando. Bueno, los PLC son un dispositivo electrónico, pues en realidad ellos son procesadores, son microcontroladores que hay internamente dentro de este dispositivo que van y que vienen diseñados con estándares industriales para poder conectar directamente sensores y actuadores en este dispositivo. Son diseñados con sistemas que aíslan las entradas y las salidas de tal manera que en el momento en que ocurra cualquier fallo se pueda proteger el dispositivo, además pues, están diseñados para estar en ambientes ruidosos, cosa que de pronto no tendríamos con un computador o con un microcontrolador, ya que pues, si bien estos dispositivos hacen parte del PLC, pues en el PLC están organizados de tal manera que se protejan contra los diferentes el estándar que se utiliza es el mismo que ya veníamos manejando con los automatismos. De hecho, eso fue lo que se pensó en el momento en el que se diseñaron este tipo de dispositivos, que el cambio, que la migración, cuando se pasó de automatismos a PLC, fuese lo más transparente posible para que pues, no se perdiera esa lógica que ya se traía. Bueno, este tipo de dispositivos se vienen utilizando desde 1960 y se implementó sobre todo en las fábricas de vehículos, en donde fue donde se requirió estos sistemas. Tienen unas ventajas con respecto a los automatismos. Hay un momento en el que hay un punto de equilibrio en el que usted dice, uy, para mí es más económico utilizar PLCs que contactores, porque necesitaría 20 contactores y 20 contactores cuestan, bueno, qué sé yo, 3 millones de pesos, y mientras que un PLC de pronto costará 1 millón de pesos para esa aplicación. Entonces ahí es donde viene como ese cambio, en donde además de que todo está integrado en ese dispositivo, pues era mucho más sencilla con respecto a las conexiones. Ya lo que en los contactores, pues, las conexiones eran cables, en este tipo de dispositivos las conexiones son lógicas, son de programación. Entonces eso hizo que este dispositivo revolucionara la industria, aunque si nosotros vamos a ver en muchas de las empresas, de las fábricas que vamos a encontrar, todavía vamos a encontrar automatismos. De hecho, pues el automatismo no se ha desplazado, el contactor todavía sigue trabajando de la mano con el PLC, ya que el PLC entrega señales y no entregaría potencia, pero ya lo utilizamos solamente como un buffer, como un elemento que va a manejar, por decir algo, como preactuadores para los motores. Esa es la aplicación que actualmente se le viene dando a los contactores, pero ya le quitamos esa parte de control. Ya el contactor solamente estaría en el esquema de potencia, por decirlo así.
Bueno, lo que vemos ahí son las partes básicas de un PLC. Como vemos, se parece bastante a un computador, pero eso viene integrado en un solo dispositivo. Bueno, en algunos casos viene en un solo dispositivo, en algunos casos viene por separado. Ya veremos cuál es cuál. Pero vamos a ver que internamente hay una CPU, que hay una memoria de trabajo, una memoria de programa. La memoria de programa pues es donde están las instrucciones que nosotros programamos, es lo que nosotros vamos a programar dentro del PLC, es el lenguaje ese que vamos a meter ahí, y la memoria de trabajo es lo que se van ejecutando, los diferentes variables que van a irse actualizando dentro del dispositivo. Vemos que hay un circuito de entrada. Ese circuito de entrada era lo que les decía, que protegía que esas señales que vienen de un sensor pueda ocurrir algún problema y dañen el dispositivo. Puede ser que se dañe una entrada y vienen protegidas con octacopladores, de tal manera que pues, para que un voltaje salte desde la entrada del octacoplador a la salida requiere ser muy alto. Entonces eso protege bastante de que vaya a ocurrir un fallo en el sistema electrónico del PLC. Como le digo, no significa que no se vaya a dañar la entrada, puede ser que se dañe la entrada, pero va a estar protegida. También tenemos los circuitos que protegen las salidas, generalmente son relevos. Pues lo que se va a cerrar dentro del PLC va a ser un contacto, al igual que teníamos en los contactores, claro, pero estos relevos son de muy poca potencia, como les digo, solamente manejan señal. No podríamos conectarle un motor, por decir algo, directamente a una de esas salidas. Habría que conectarle a esa salida un contactor, y ese contactor sí manejaría la potencia para un motor. Entonces, bueno, también tienen la fuente del dispositivo. Internamente ellos son circuitos electrónicos y generalmente estos PLC se conectan a 220, a 24 voltios. Dependiendo de la necesidad, pues ajusta los potenciales a los diferentes valores con los que trabaja internamente el dispositivo. Entonces, básicamente ese es el esquema que conforma un PLC. Muchos de ustedes seguramente ya los conocen, ya han visto comunicaciones y ya han trabajado con este tipo de dispositivos. Les decía que tienen diferentes sistemas de protección. Uno de ellos pues es el aislamiento. Ese aislamiento puede ser electromecánico, por relevos, o optoelectrónico. Generalmente el electromecánico es para el aislamiento de salida y optoelectrónico siempre va a ser para el aislamiento de entrada. Pero pues hay entradas que son análogas en donde ese aislamiento pues no ocurre, ya viene directamente al dispositivo. Los PLC se clasifican básicamente de dos tipos. Uno son los PLCs compactos. Un PLC compacto es aquel que tiene todos esos bloques que nosotros vimos, bloques de entrada, bloques de salida, fuente, dentro del mismo dispositivo. Eso hace que estos PLCs compactos pues sea muy fácil las conexiones. Usted simplemente conectó sensores en las entradas, actuadores en las salidas y listo. Y la alimentación, vemos que este nos dice que tiene una alimentación de 24 voltios. Eso es una ventaja en este dispositivo, menos elementos conectados a él, pero hay una desventaja. La desventaja es que si a usted, después de haber implementado su proceso, se le ocurrió alguna mejora y necesita un actuador más o una entrada más, pues si no lo tuvo en cuenta antes de adquirir el PLC, pues difícilmente va a poder hacerlo. Entonces tendría que comprar otro PLC compacto con mejores características. Entonces esa es una desventaja para este tipo de PLC. Ya viene listo, ya viene diseñado, y a diferencia de por ejemplo, los microcontroladores, ya lo que es entrada, lo que es salida, eso no es configurable. Lo que sí es configurable es esto, la función del dispositivo. ¿Por qué? Porque es que usted puede tener un PLC
para controlar, por ejemplo, para hacer un control de nivel, el mismo PLC para hacer un control de temperatura. Entonces, lo único que va a cambiar son los sensores y los actuadores que usted le va a conectar. El dispositivo sigue siendo el mismo, cambia de pronto la programación que usted le vaya a dar, y con eso pues, el mismo dispositivo va a estar en capacidad de brindarnos esa función. Pero pues tiene esa ventaja de que en el mismo dispositivo va a estar todo, pero la desventaja que si en el momento en que usted necesitó actualizar y no tuvo en cuenta que de pronto adquiramos un PLC que tenga más entradas y más salidas de las que necesita, pues entonces va a necesitar cambiarlo totalmente para cualquier otra mejora. Ese problema del PLC compacto que usted necesite cambiarlo porque su proceso cambió, existen este otro tipo de PLCs. Es muy parecido al que veíamos en el módulo que está en el laboratorio. Recuerdan que en el módulo del laboratorio habían diferentes bloques muy parecidos a este dispositivo. ¿Qué característica tiene un PLC? Bueno, y este tipo de PLC se llaman PLCs modulares. ¿Qué característica tienen? Que usted va a poder adquirir los diferentes componentes. Va a haber una CPU que es donde va a estar el procesador y de pronto el sistema de comunicación para poder programar el dispositivo en ese bloque. Va a estar la fuente en otro dispositivo porque esa fuente va a ser de la potencia necesaria para el número de bloques que usted vaya a conectar. Entonces puede ser de diferente potencia. Entonces usted va a tener la opción de ajustarla o cambiarla dependiendo de la necesidad. Pero lo más importante, que usted va a poder tener los diferentes módulos acorde a las necesidades. Si usted necesitó cierta cantidad de salidas, pues colocó un módulo que tuviese esa cantidad de salidas. Si después de que usted implementó su proceso le ocurrió a acoplarle otro proceso al mismo PLC, pues adquirió otro módulo de salidas o otro módulo de entradas y se lo incorporó. Esa es la ventaja que tienen los PLCs modulares. Les decía yo que de pronto el compacto ya viene diseñado para lo que es. Ese no es que sea tampoco complejo, porque ellos vienen diseñados de tal manera que se acoplen el uno con el otro de una manera muy fácil. En algunos casos ellos mismos tienen los conectores, en otros casos están los conectores para conectar buses, cables esos de correa entre un módulo y el otro módulo, ya que tampoco eso es problema. De pronto sí es problema es el costo. Si por ejemplo un PLC de 4 salidas, 6 entradas, compacto, vale, por decir algo, 300,000 pesos, un módulo en el cual tenga fuente, la CPU, un módulo de entrada de 6 entradas, un módulo de salidas de 4 salidas, pues como vienen por separados cada uno de los dispositivos va a incrementar el costo y podría aumentarse esos 300,000 a unos 500,000 o 600,000 pesos. Esa es la diferencia. Yo diría que hasta más, porque hay módulos de PLCs que le permiten a usted, por ejemplo, conectar directamente una termocupla y esos módulos casi que cuestan más de lo que cuesta el PLC. Entonces, resulta, dependiendo de las necesidades, usted va a utilizar el que más le convenga, si compacto o modular. Esa es la situación entre los dos tipos básicos de PLC según la clasificación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo elijo un PLC? ¿Cómo voy a determinar qué PLC va a utilizar? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo sensores que decíamos que para elegir un sensor lo primero que debíamos tener en cuenta es la variable que vamos a controlar, porque el sensor debe medirla? Que si vamos a seleccionar un actuador, el actuador debe estar acorde a la variable que vamos a manipular para mantener esa variable controlada en cierto parámetro. Bueno, la elección del PLC no importa dependiendo de la variable. Hay otros factores que nosotros vamos a tener en cuenta para elegir un PLC.
El primero de ellos es las entradas-salidas. Lo primero que debemos identificar es, por ejemplo, qué naturaleza tienen las entradas. Si las entradas, si lo que vamos a conectar son solamente sensores de salida binaria, si lo que vamos a conectar es un sensor de temperatura, un sensor análogo que el sensor tenga una salida de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios. Eso sí es importante para determinar el tipo de PLC. Otro, el número de señales a procesar. Vamos a identificar que si vamos a utilizar, por decir algo, 2 sensores y 2 pulsadores, entonces como mínimo ese PLC tiene que tener 4 entradas. Pero si lo que vamos es a encender una lámpara y un motor, y bueno, o decir 2 lámparas y un motor, entonces como mínimo necesitaríamos 3 salidas del dispositivo. Claro, ellos vienen con ciertos números estándar de entradas y de salidas. Eso se puede, cada vez que se amplía, pues es grande el cambio que hay entre entradas, pero el mínimo que yo haya visto son 6 entradas y 4 salidas. Entonces el número de señales y la naturaleza es supremamente importante, pero además hay otros parámetros. Por ejemplo, debemos tener en cuenta cómo es el proceso que vamos a controlar. Si lo que necesitamos es solamente un proceso por eventos, si solamente necesitamos que sea lógico lo que vamos a controlar. ¿Cómo así que sea por eventos? Por ejemplo, que llegó una botella, que a lo que llegó esa botella se detuvo la banda transportadora, que a lo que se detuvo la banda transportadora, que se abrió una electroválvula, que a lo que se llenó la botella, se cerró la electroválvula y arrancó la banda transportadora. Eso es un proceso por eventos, en el cual después de que ocurre algo, pues hay otra situación. Pero el proceso puede ser diferente, puede ser que que necesitemos un control proporcional, por ejemplo, como el que habíamos planteado en el primer laboratorio, en el cual pues, necesitamos de unas entradas análogas, de un cálculo matemático. El hecho de que sea control proporcional, por ejemplo, necesitaba, primero que todo, un restador para restar entre lo que queríamos y lo que teníamos, y el resultado necesitábamos multiplicarlo. Entonces las operaciones ahí eran matemáticas. No es lo mismo que sea solamente lógica, como les decía antes, que cuando esto llegó a esto haga esto, cuando no haga esto otro, a que el resultado sea una operación matemática o un control. PID también hay algunos dispositivos que permiten este tipo de control. Y dependiendo de esas necesidades, pues va a escogerse el PLC. También el volumen del proceso. Bueno, el volumen está relacionado con cuántas, por ejemplo, la cantidad de memoria que va a tener ese PLC, cuántos contadores, cuántos temporizadores, esos va a controlar el dispositivo, no solamente que estén dentro con el número de entradas y salidas, porque también sería eso proporcional al volumen, pero además qué tanta lógica va a tener ese sistema, cuánta programación va a tener, cuántas líneas de código. Eso es una parte importante para elegir el PLC. Y por último, pero no menos importante, es qué tipo de interfaz va a tener ese dispositivo, qué comunicación hombre-máquina se necesita, porque la interfaz puede ser una interfaz de entrada, puede ser un botón y utilizar un LED como salida. Ahí ya con eso está adquiriendo información del exterior y también entregando información al exterior. Esa puede ser un tipo de comunicación que usted pueda tener en el PLC, pero no siempre se puede limitar a eso. Hay PLCs que puede ser que no tengan nada, que vea usted el cajón y lo único que puede hacer es lo que les digo, conectar un botón y sacar un indicador como para decir usted que está modificando algo en el proceso. Pero también hay los que tienen pantallas LCD, en los cuales usted puede relacionar esa pantalla con una variable para ver cómo es el comportamiento de esa variable. Hay PLCs que se les puede o que tienen incorporado pantallas HMI con los cuales usted puede
puede tener la información a la mano del proceso, puede estar viendo, por decir algo, el PID de su proceso y ver, navegar entre las diferentes pantallas y poder mirar las variables y saber cómo están, qué tan rápido va un motor o qué nivel tiene un tanque. Entonces, dependiendo de la necesidad del mismo proceso, vamos a requerir que el PLC tenga esa comunicación hombre-máquina, esa HMI, esa interfaz hombre-máquina. Bueno, esos son los requerimientos para elegir un PLC. Como les digo, no importa casi que la naturaleza del proceso. Hay factores que son más importantes, porque el mismo PLC que usted puede elegir para controlar niveles, es el mismo que va a controlar temperatura, es el mismo que va a controlar el llenado de las botellas, pero lo que sí requieren son esas características: entrada, salida, la naturaleza del procesamiento y que tenga la comunicación hombre-máquina. Esos son los factores importantes. ¿Qué ventajas tienen? Y cuando decimos ventajas, pues lo vamos a comparar con los automatismos. Primero que todo, el control es más preciso. Lástima que ustedes pues no tuvieron la posibilidad de utilizar un temporizador de los que tienen los automatismos. Para ajustar un tiempo es bastante complejo, porque pues eso es mover usted una perilla y estar mirando si ahí llegó o no llegó, no es tan preciso. Mientras que en los temporizadores de los PLC, si usted dijo que se demoraba un milisegundo se demora. Si dijo que se demoraba una hora se va a demorar. Entonces es bastante preciso, y no solamente preciso, sino exacto, la utilización de este tipo de dispositivos. De pronto, bueno, más adelante les hablo, tiene mayor rapidez de respuesta. En los automatismos teníamos que tener en cuenta la remanencia magnética que podría haber entre el cambio de un estado a otro estado del elemento, porque no es lo mismo que usted energice la bobina del contactor y eso no se cierra inmediatamente. Hay un tiempo en el que pues, necesita magnetizarse y atraer los contactos, pero para soltarlo es lo mismo, porque esa bobina queda magnetizada y pues, eso no es inmediato, cosa que de pronto con los PLC se puede solucionar esa cuestión, y más cuando las salidas del PLC pues son a transistor, porque dependiendo de la velocidad de respuesta que necesite su proceso, usted puede elegir un PLC que tenga salida a transistor y con eso tener hasta una salida PWM en este tipo de dispositivos. Flexibilidad en el control de procesos. Les decía que una de las características de estos dispositivos es que si usted dijo, uy, me hizo falta incluir un actuador más o incluir esta alarma, no tenía en cuenta esta alarma, entonces yo quiero que cuando esto pase se active esta alarma o bueno, con un PLC simplemente, claro, si están libres las entradas y las salidas necesarias para implementar, pero es simplemente una línea de código más y ya tenemos listo el sistema. Tiene mayor seguridad en el proceso. El hecho de que los sistemas sean electrónicos pues tienden menos al desgaste que las mismas bobinas y los contactos del contactor. Uno de los problemas de los contactores es que cuando de tanto uso, pues esos contactos se van desgastando y llega el momento en el que pierden una protección que tienen contra las chispas y llega el momento en el que se sueldan los dos contactos y queda pegado. Usted ve el contactor que está ahí funcionando normal, pero en realidad los contactos internamente están unidos. Entonces, con estos dispositivos electrónicos, eso se ha solucionado bastante. Mejor monitoreo del funcionamiento. Ahí, como les digo, hay PLCs que tienen la HMI que nos permite poder ver cómo está operando el proceso. Menor mantenimiento, lo que les decía ahorita, que al ser un sistema electrónico pues no requiere de tantos
de tantos requerimientos. Una detección rápida de averías, es fácil determinar que en algún momento de pronto no se está activando una salida y que en el programa sí y allá no, es porque hubo algún daño. Lo mismo con respecto a las entradas, si hay señal en la entrada, pero usted en el software de monitoreo que instaló pues no está viendo que se está activando, listo, ya sabemos el problema, se dañó una entrada. Posibilidad de modificaciones sin elevar costos. Si no se requiere cambiar el PLC, pues una modificación es de software y simplemente menor costo de instalación, operación y mantenimiento. El hecho de que todo esté integrado en el mismo dispositivo y las conexiones se hagan en programación, pues eso facilita bastante las cosas. De hecho, en el momento en el que se daña un PLC, si simplemente se va a cambiar el PLC de las mismas características, pues simplemente sacar el programa y cargarlo en el otro y listo. Eso con respecto al cambio, mientras que cambiar todo el sistema de cableado de un sistema con automatismo pues es más complejo. Esto es en algunos casos se muestra como ventaja y en otros casos como desventaja, la posibilidad de gobernar varios actuadores con el mismo autómata. Usted puede integrar todo al mismo PLC, hasta varios procesos en el mismo dispositivo y que él sea el que controle casi que toda la planta, pero en el momento en el que él falle, pues se va todo abajo. Esa es como la desventaja. La ventaja, pues que puede tener usted todo integrado. La ventaja que es que darle el poder a un solo elemento, pues es riesgoso. Eso con respecto a ese dispositivo, y aquí nos las muestran como desventajas. Las desventajas, una de ellas es que la mano de obra es especializada. Es un dispositivo electrónico que además hay que programarlo. Pues es diferente a que usted se vaya con un multímetro a ver si tienen continuidad los diferentes contactos del contactor, a llegar a instalarlo uno el programa adecuado, tener el computador, tener el cable necesario para la comunicación con el dispositivo. Entonces eso hace que se requiera un poco de conocimiento para el manejo de estos dispositivos. Bueno, esto con respecto, de pronto es una desventaja para los industriales, ¿no? Los que los necesitan. Para nosotros pues es una ventaja, porque cualquiera no le puede meter mano, es alguien que tenga el conocimiento. Esa era la que les decía, que en algún caso es ventaja y en otro caso es desventaja. El hecho de que centralice el proceso. En el momento en el que el dispositivo falle, pues es posible que falle todo, a no ser de que lo que falle fue que se quemó una salida o se quemó una entrada. Entonces habrá alguna parte del proceso que quedará funcionando y alguna que se dañará. Requiere de condiciones ambientales apropiadas. Generalmente estos dispositivos pues están ubicados en algún gabinete, protegidos, alejados de las altas temperaturas, de la humedad. Requieren ciertas características de protección. Les decía que ellos vienen diseñados para ambientes industriales, pero no significa que va a estar por allá metido dentro del horno. Es un dispositivo electrónico y como tal pues requiere de sus cuidados. Y esta que es les decía al principio que hay que buscar un punto de equilibrio que me sale más económico, porque si lo que necesita su proceso es, por ejemplo, el llenado de un tanque de agua, encender y apagar en cualquier momento cuando usted mantener con cierto nivel de líquido el tanque, pues ahí no vamos a utilizar un PLC, porque pues si nos damos cuenta de eso, se podría hacer con los dos sensores que igual usted los necesitaría, un sensor de nivel bajo, un sensor de nivel alto, y un contactor que igual para utilizar el PLC necesitaría adquirir el contactor. Entonces igual necesitan los sensores y el contactor. Pues eso se puede hacer el control directamente con el contactor sin necesidad del PLC. Entonces para tareas muy sencillas no vale la pena utilizarlo, pero se llega el momento en el que se requieren tantos contactores que ya reemplazar todo ese poco de contactores por un PLC ya vale la pena.
Eso es lo que es una desventaja en cuanto a estos dispositivos, porque sí, ellos tienen su costo, no son económicos este tipo de dispositivos. Bueno, ahora sí, eso con respecto a los dispositivos como tal. Ahora con respecto a la programación, usualmente el tipo de programación que más se utiliza en este tipo de dispositivos es el lenguaje ladder. El lenguaje ladder es un lenguaje gráfico y es muy similar, y de hecho viene del lenguaje de relés, de automatismos que ya veníamos manejando, y el lenguaje de relés que ya habíamos, lenguaje de contactos que ya habíamos tratado cuando empezamos a ver lógica. La ventaja acá, y eso es lo que facilita mucho, es que los símbolos están normalizados, y ese mismo estándar lo van a encontrar ustedes en cualquier PLC que vayan a trabajar. Mejor dicho, usted hace un programa en ladder y ese programa le puede correr en cualquier PLC. ¿Qué si no puede correr? Que si usted hizo ese programa y generó el archivo de ese programa, pues ese solamente lo puede cargar en el PLC que usted escogió para el programa, ni siquiera en las mismas marcas. Si usted escogió una marca, un tipo de PLC de una marca, usted y necesitó implementar eso en otro PLC, pues simplemente volver a digitar el programa ladder que ya hizo para el PLC anterior en el entorno del nuevo PLC. Seguramente le va a funcionar efectivamente. Lo que no le va a funcionar es que cargue el programa que había hecho para uno el otro. Eso sí, usualmente no le va a funcionar. Bueno, con respecto a las entradas, nosotros vamos a desentendernos de qué entrada es. Simplemente vamos a manejar este primer símbolo, el de contacto normalmente abierto. Un contacto normalmente abierto va a ser, por ejemplo, una entrada de un sensor, en el cual cuando usted active el sensor, se va a cerrar este contacto. Cuando usted, cuando activó, entonces se activó acá ese contacto también. Pero puede ser, además de ser un sensor, puede ser un pulsador. Pulsadores y sensores lo vamos a ver de esa manera. Pero también puede ser un contacto. Recuerdan que en los PLC nosotros teníamos los contactos auxiliares que retroalimentaban. Pues aquí lo podemos tener. Sí, en el contactor. Recuerdan que nosotros utilizábamos un contacto y que ese contacto tenía el mismo nombre del contactor, pero que estaba retroalimentando, y eso permitía que se enganchara. ¿Recuerdan cómo hacíamos el enganche? Bueno, eso era un contacto auxiliar. Aquí también va a tener esta misma forma. De tal manera que eso hace que el ladder sea muy fácil. Usted simplemente sabe que eso es una entrada. Esa entrada puede ser del exterior o puede ser de una retroalimentación de una salida. Pero tiene otra ventaja, que usted puede cambiar la lógica de esa entrada. ¿Cómo así que cambiar esa lógica? En el PLC, en la entrada, usted puede tener o 0 o 24 voltios, y el PLC es de 24 voltios. Cuando haya 0, pues el contacto normalmente abierto estará normalmente abierto, pero el contacto normalmente cerrado estará cerrado. De tal manera que usted le tiene 0 voltios y usted quiere que cuando haya 0 voltios en esa entrada, o sea, cuando el sensor esté desactivado, que active una salida, es directamente contacto normalmente cerrado. Pero si usted quiere que esa salida se active es cuando usted puso 24 voltios en la entrada, listo, vamos a utilizar un contacto normalmente abierto. De esa manera esto opera. Usted puede invertir la lógica de una señal simplemente utilizando un contacto o normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado. Lo que vemos en la asignación de la salida son dos formas de representar la salida. En la primera, la que vemos acá, la que vemos como dos paréntesis, esas nos indican usualmente para las salidas, las salidas memorizadas, en las cuales
usted pueda setear una salida, mejor dicho, cuando haya una activación, la salida va a quedar encendida. Y cuando haya un reset, la salida se va a apagar. Ya después les explico bien en qué consiste cuando estemos haciendo algún ejercicio. Pero las que más vamos a manejar son esta que está de último. Esa es una asignación de salida directa. ¿Eso qué significa? Que si activamos una entrada y esa entrada está relacionada con esa salida, la salida va a estar activa mientras la entrada esté activa. En el momento en que se le quite esa entrada, pues también se va a apagar la salida. Funciona de la misma manera como funcionan las bobinas del contactor. Una vez nosotros activemos el pulsador, como el contactor cuando no tenía enganche, activamos el pulsador. En el momento en que activamos el pulsador, ¿qué va a pasar? Se va a activar la salida, pero si quitamos el pulsador, si desactivamos el pulsador, se va a desactivar la salida. Eso lo vamos a interpretar mejor con un ejercicio. Bueno, ¿cómo es el ladder? En el ladder vamos a cambiar también de posición. Si en los automatismos nosotros íbamos desplazándonos a nivel horizontal, íbamos de izquierda a derecha. ¿Recuerdan? Que entre más contactos necesitábamos, más elementos, más funciones, pues íbamos más a la derecha. En el ladder vamos a ir de arriba a abajo. Y lo que en automatismos, lo que para nosotros era una fase y la otra fase, aquí lo vamos a ver como dos líneas verticales, lo que nos va a representar igual una fase. En este caso, ustedes están viendo el esquema, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Listo. En este caso, ¿qué tendríamos? Entonces, nos dice que solamente Y1 se va a activar. Miren que Y es una salida. Solamente Y1 se va a activar siempre y cuando X1 esté activo y X2 no. O cuando X3 esté activo. Aquí vamos a utilizar la misma lógica que ya aprendimos de automatismos, la misma lógica que aprendimos del lenguaje de contactos. Recuerden que en lenguajes de contactos los dos contactos en serie eran la I y contactos en paralelo serían una O. Eso es la misma cosa. Si nuestro sistema es combinacional, simplemente la misma lógica que nosotros ya habíamos manejado, simplificamos e implementamos como implementábamos con compuertas montadas en lenguaje de contactos. Es de esa manera. Bueno, con respecto a los contactos ya saben que si son como el símbolo es como el de un condensador, y un condensador con una línea atravesada es el contacto normalmente cerrado. ¿Qué nos referencian los contactos? Pues lo que les estaba explicando. Si no está activo, entonces el contacto normalmente abierto va a estar abierto. En el momento en que se active, se va a cerrar. Contrario que si el contacto es normalmente cerrado, en el momento en que no esté activo, él estará cerrado. Ya lo veremos en un ejercicio más adelante. Ahí, bueno, resulta que un contacto me puede representar una entrada o una salida, dependiendo del símbolo que tenga. Pero también hay salidas que no van a estar físicas en el PLC. A ese tipo de contactos se le llaman relés internos o marcas. ¿Para qué se utilizan? Recuerdan ustedes que en algún momento hicimos un ejercicio de automatismos en donde les decía, bueno, tenemos que utilizar este contactor solamente para recordar que el proceso estaba funcionando. Bueno, aquí si vamos a gastarnos un contacto, pues no vamos a gastarnos una salida del PLC para algo que no nos va a servir, sino para tener en cuenta que en algún momento se utilizó algo. Entonces, en ese momento se utilizan los relés internos. Para aclarar de pronto un poquito esto, vamos a hacer este ejercicio con ladder.